Si Estados Unidos puede secuestrar presidentes, ¿quién está realmente a salvo? Y, sobre todo, ¿qué siente Zelensky hoy? La reciente operación relámpago de Estados Unidos contra Nicolás Maduro ha cambiado para siempre las reglas del tablero internacional. Soldados estadounidenses irrumpieron en un búnker blindado en Venezuela, neutralizaron la seguridad y capturaron, en cuestión de minutos, a un presidente en funciones. Lo trasladaron bajo máxima custodia a territorio estadounidense, ignorando por completo las protestas de Caracas y rompiendo cualquier norma previa sobre soberanía nacional. Nunca antes una superpotencia había decidido que su ley prevalece sobre la inmunidad de un líder extranjero elegido, legítimo o no. El precedente legal y moral es brutal. Ahora, cualquier presidente que desafíe a una potencia puede convertirse en el próximo objetivo. La inmunidad presidencial, ese escudo que protegía a los líderes del mundo, parece haber muerto de un solo golpe. El efecto inmediato fue un estallido de miedo entre presidentes y primeros ministros. Pero hay un nombre que resalta sobre todos: Volodymyr Zelensky. Él, que hasta ayer confiaba en sus fortificaciones y sus aliados, ha visto evaporarse la idea de que el cargo de presidente lo hace intocable. ¿Quién puede garantizar ahora que Rusia no copie el método de Estados Unidos? La captura de Maduro hace temblar a otros líderes. Manda un mensaje escalofriante. El poder ya no reside en la ley, sino en la fuerza. Si el ejemplo estadounidense se extiende, la seguridad y la soberanía de países pequeños y medianos están en juego. Dinero, reputación y hasta el futuro político de naciones enteras pueden verse amenazados por el simple temor de sus líderes a ser los próximos en caer. Para entender el alcance de este miedo y cómo ha cambiado la psicología del poder mundial, repasemos en detalle cómo se llevó a cabo la operación y por qué Zelensky no ha vuelto a dormir tranquilo desde ese día. Analicemos cómo fue posible la captura de Maduro y qué lecciones extrae Zelensky al observar cada paso de la operación. ¿Cómo es posible que una superpotencia se atreva a capturar a un presidente en su propio país? ¿Y qué implica esto para el derecho internacional? Para entender la magnitud de lo que acaba de suceder, hay que recordar quién es Nicolás Maduro. Presidente formal de Venezuela desde el año 2013, Maduro ha sobrevivido golpes fallidos, sanciones devastadoras y hasta atentados mortales. Pese a todo, se mantuvo en el poder, convencido de que su cargo y su búnker fortificado lo protegían del alcance externo. Pero nada de eso importó cuando fuerzas especiales de Estados Unidos ejecutaron una operación relámpago. En cuestión de minutos, penetraron las defensas del búnker, neutralizaron a la guardia y extrajeron a Maduro vivo, trasladándolo en helicóptero hasta la costa, donde aguardaban barcos estadounidenses. Una acción coordinada, precisa y brutal, que dejó al mundo en shock. Washington ignoró las protestas internacionales y justificó el arresto con cargos de narcotráfico y crímenes adicionales. Más allá de la legalidad dudosa, lo cierto es que nunca antes se había visto el secuestro de un presidente electo, llevado a otro país para ser juzgado. Este acto no solo humilla a Venezuela, sino que marca un antes y un después para todos los líderes del mundo. Ahora existe el peligro real de que cualquier presidente pueda ser capturado si desafía el interés de una superpotencia. Estados Unidos no solo ha cruzado una línea roja, ha creado un precedente aterrador que derrumba las normas básicas del orden internacional. El riesgo es innegable. Si la ley del más fuerte reemplaza la soberanía y la protección jurídica, ningún gobernante estará realmente seguro. El orden global basado en reglas se tambalea y la confianza entre países se erosiona. ¿Qué impide, a partir de hoy, que cualquier potencia actúe igual cuando sus intereses estén en juego? Pero el verdadero impacto de esta operación va mucho más allá de Venezuela. El efecto dominó ya se siente en otros líderes que desafían a superpotencias. Y nadie lo sabe mejor que Volodymyr Zelensky. El caso de Zelensky revela cómo este nuevo precedente ha sembrado el miedo y la desconfianza incluso entre quienes antes se sentían protegidos por alianzas y búnkeres. ¿Qué pasa por la mente de un presidente cuando descubre que su inmunidad ya no existe?
Volodymyr Zelensky observa, horrorizado, el destino de Nicolás Maduro. Un presidente en ejercicio, capturado y extraditado por una superpotencia, desde el corazón de su propio búnker, como si la autoridad ya no sirviera de escudo. La comparación es inevitable. Maduro desafiaba a Estados Unidos. Zelensky desafía a Rusia. Ambos se creían protegidos por muros de concreto y guardias leales, pero el asalto estadounidense demostró que ni el cargo, ni las armas, ni la historia garantizan nada frente a la determinación de una potencia global. Tras el golpe, Zelensky no duerme. La imagen de Maduro capturado atraviesa su mente una y otra vez. Si los estadounidenses pudieron entrar, neutralizar a la escolta y sacar a Maduro en cuestión de minutos, ¿qué impediría a los Spetsnaz rusos hacer lo mismo en Kiev? El presidente ucraniano calcula distancias, rutas de helicópteros, vulnerabilidades en la capital. Kiev está cerca del frente. La inteligencia rusa conoce casi todos sus refugios. La posibilidad de una operación relámpago, con helicópteros aterrizando en la madrugada y comandos irrumpiendo en su búnker, deja de ser un temor abstracto para convertirse en una amenaza concreta. Consciente del precedente, Zelensky siente cómo el miedo corroe la fibra de mando. Decide actuar en secreto. A través de canales reservados, pide discretamente a Estados Unidos garantías de asilo, anticipándose a una posible incursión rusa. No lo hace por orgullo ni estrategia, sino por puro instinto de supervivencia. Sabe que si cae, el país puede desplomarse con él. Pero la respuesta de Donald Trump es tibia, ambigua. Estados Unidos siempre ayuda a sus amigos, le aseguran, pero no recibe ninguna promesa concreta. Zelensky entiende. Incluso sus aliados dudan. La sensación de desamparo es abrumadora. Este temor no es solo personal. Los rumores en los pasillos del poder se multiplican. La élite ucraniana duda. Las Fuerzas Armadas sienten que su líder está más preocupado por escapar que por resistir. La moral se resiente. Si el presidente busca refugio, ¿quién defenderá Kiev? El miedo de uno se convierte en la incertidumbre de todos. En juego no está solo la vida de Zelensky, sino la legitimidad del gobierno y quizá la supervivencia política de Ucrania como Estado. Pero, ante este nuevo panorama, ¿qué opciones reales le quedan a Zelensky? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rusia después de que Washington rompiera todas las reglas? Para comprender los caminos que puede tomar Zelensky y el verdadero alcance de la amenaza rusa, necesitamos analizar cuáles son las alternativas y riesgos que enfrenta Ucrania tras este cambio de paradigma. Estamos presenciando el nacimiento de una era en la que cualquier líder incómodo puede ser eliminado, ya sea física o psicológicamente. Desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el tablero mundial ha cambiado radicalmente. Hoy, ningún presidente que desafíe a una superpotencia puede sentirse realmente a salvo, y Volodymyr Zelensky lo sabe mejor que nadie. En términos técnicos, Rusia está perfectamente capacitada para realizar una operación idéntica a la estadounidense. Cuenta con fuerzas especiales entrenadas, inteligencia sobre los refugios de Zelensky, y la proximidad entre Kiev y la línea de frente facilita una incursión rápida mediante helicópteros, igual que lo hizo Washington en Venezuela. El único verdadero freno para Moscú no es la falta de recursos ni de información, sino la voluntad política, y sobre todo, el temor a desencadenar una escalada internacional. Un acto de esta magnitud podría provocar un conflicto abierto con Occidente o llevar la guerra a un punto sin retorno. Pero ahora, tras el precedente estadounidense, los argumentos morales de Occidente para oponerse se ven mucho más debilitados. El secuestro de Maduro ha roto la barrera psicológica. Si los estadounidenses pueden, ¿por qué no Rusia? El precedente sirve de escudo argumental para el Kremlin y, a la vez, de espada que amenaza a Zelensky. Ante este panorama, el presidente ucraniano dedica noches enteras a calcular rutas de fuga, a buscar países dispuestos a ofrecerle asilo político y a medir el costo simbólico de cada opción. Pedir refugio es, para un líder en guerra, una señal de debilidad casi insoportable.
El miedo no solo afecta a quien ocupa la presidencia. Cuando los soldados y funcionarios perciben que su líder está más enfocado en su seguridad personal que en la victoria, la moral cae en picada. Empieza a cundir la desconfianza, se erosiona la cohesión nacional y la viabilidad misma del Estado entra en duda. Aquí radica la mayor paradoja. Rusia podría lograr muchos de sus objetivos estratégicos sin necesidad de lanzar una operación militar directa. El miedo, usado como arma, puede desestabilizar un país entero, minar la confianza en el futuro y desgastar la resistencia antes de cualquier ataque físico. En definitiva, el futuro de Ucrania, y quizá el de la estabilidad europea, puede depender de una decisión tomada bajo presión y temor. Las reglas del juego global ya no son las de ayer. Hoy cualquier líder, de cualquier país, podría ser el próximo objetivo si molesta a la superpotencia equivocada. Frente a este nuevo panorama, ¿qué enseñanzas deberían extraer los líderes mundiales y las sociedades para sobrevivir en la era de la inseguridad global? Lo analizamos enseguida. En esta nueva realidad, el miedo puede ser tan letal como las balas. ¿Cómo sobrevivir cuando ningún refugio garantiza seguridad, ni siquiera para un presidente? La captura de Nicolás Maduro ha destruido la vieja creencia de que el estatus presidencial protege. Ya no existen garantías sagradas, los aliados pueden fallar, las fortificaciones más sólidas pueden ser atravesadas, y la inmunidad política se ha vuelto un mito. Si le ocurrió a Maduro, ¿quién está realmente a salvo? El miedo, una vez instalado en la cúpula del poder, mina la capacidad de análisis y genera errores fatales. Los líderes paralizados por la ansiedad pueden precipitar decisiones impulsivas, mientras sus gobiernos se fragmentan desde dentro por la desconfianza y la sospecha mutua. Así, la verdadera amenaza no es solo la acción militar, sino el colapso psicológico que paraliza a todo un Estado. En este contexto, la confianza popular y el liderazgo valiente se convierten en el último bastión de resistencia. Cuando las estructuras institucionales se ven desbordadas y los aliados vacilan, solo la legitimidad ante el pueblo y el coraje para tomar decisiones difíciles pueden evitar la caída. El temor es contagioso, pero también lo es la determinación. La erosión del derecho internacional ha sido el mayor regalo para las superpotencias, que ahora actúan sin freno ni consecuencias. Para los países pequeños y medianos, esto significa que la protección de la ley global ya no es garantía. Quedan expuestos, vulnerables, dependiendo de su capacidad para adaptarse, innovar y resistir bajo presión extrema. Frente a esto, los espectadores no pueden limitarse a mirar. La redefinición de los límites del poder mundial se está escribiendo ahora mismo, y cada ciudadano debe vigilar y exigir responsabilidad a sus gobiernos. La pasividad solo alienta más abusos y deja a las naciones menores al borde del precipicio. No adaptarse a estas nuevas reglas no solo condena a líderes individuales, sino que puede significar la desaparición de gobiernos enteros, el desmembramiento de estados y el colapso de sociedades. El miedo colectivo, si no se controla, puede destruir mucho más rápido que cualquier invasión militar. Así llegamos al punto crucial. ¿Qué pueden hacer los líderes para sobrevivir en esta era de inseguridad y caos? ¿Y cómo puede la sociedad responder antes de que el miedo se convierta en destino irreversible? En el próximo segmento, exploraremos las estrategias clave que pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición en este nuevo orden mundial. Descubriremos ejemplos y advertencias que todo país debería tener en cuenta ahora mismo. ¿Estamos preparados para un mundo donde la ley del más fuerte decide quién gobierna y quién termina capturado? Lo ocurrido con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses no solo rompió las reglas, las pulverizó. Por primera vez, un presidente en funciones de un país soberano fue secuestrado y llevado ante la justicia extranjera, sin importar protestas ni soberanía, creando un precedente aterrador. Ahora, ningún líder se siente realmente seguro en su propio país. Nadie sabe quién podría ser el próximo. Volodymyr Zelensky, enfrentando a Rusia, ha entendido mejor que nadie que la inmunidad presidencial ya no es garantía de protección.
Si Estados Unidos puede hacerlo, ¿por qué no otra superpotencia? Esta nueva realidad trae consigo un efecto psicológico devastador. El miedo, la desconfianza y la sensación de vulnerabilidad pueden colapsar gobiernos incluso antes de que caiga una sola bomba. La estabilidad global, la seguridad de los países medianos y pequeños, e incluso la reputación nacional están ahora en juego. Ignorar estos cambios sería un grave error. Cuando las normas internacionales se erosionan, todos los países quedan expuestos. Solo el debate abierto, la vigilancia constante y la capacidad de adaptarse nos pueden ofrecer algo de protección frente a un mundo cada vez más impredecible. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Estamos viviendo el fin de la inmunidad presidencial? ¿Estamos listos para un mundo donde cualquier líder puede ser capturado por fuerzas extranjeras? Te invito a reflexionar, debatir en los comentarios y a estar muy atentos a cada movimiento